Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. Muchas gracias por acompañarme en estos videos. Muchas gracias por ayudarme en esta misión, en este apostolado. El día de hoy vamos a contestar una pregunta que nos hacen los no católicos y también muchas veces los católicos nos preguntamos nosotros mismos y es, ¿existe el purgatorio? Y también por qué es que nosotros creemos en el purgatorio. Bueno, este tema lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Primeramente vamos a ver qué es lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica y también vamos a ver unos textos bíblicos que nos hablan en una forma implícita de lo que es el purgatorio. Bueno, vamos a ver primeramente en el catecismo de la Iglesia Católica y vamos a ir al numeral 1030. En el numeral 1030 la Iglesia define lo que es la purificación final o purgatorio de esta forma y dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la gracia del cielo. Y el numeral 1031 dice así: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y en el concilio de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Entonces, como vemos, el purgatorio es algo totalmente diferente a lo que es el infierno. Es un lugar o un tiempo de purificación que vamos a tener antes de entrar a la vida eterna, porque recordemos de que no todo, ¿verdad?, lo que es impuro entra en el reino de los cielos. O sea que nada impuro entrará al reino de los cielos. Y al mismo tiempo, el ir al purgatorio es una ganancia, porque si nosotros vamos al purgatorio, tenemos la certeza que vamos a entrar a ese lugar santo con el Señor, y también tenemos la certeza que no estamos en aquel lugar donde ya no podemos regresar, o sea, en el infierno. Ahora bien, ¿a dónde en la Biblia nosotros encontramos unos textos que nos hablan en una forma implícita de ese lugar de purificación? Si ustedes me acompañan en la Biblia, y lo voy a buscar de la Biblia latinoamericana, ustedes me acompañan en la segunda carta del libro de Macabeos, capítulo 12, y versículo lo vamos a leer del 39 al 45. Nuevamente, Macabeo, capítulo 12, y versículos lo vamos a hacer desde el 38 hasta el 45. Y dice: el sacrificio por los muertos. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el séptimo día de la semana, se purificaron según las costumbres y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había ídolos de jamnilla, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el cual esos hombres habían sucumbido. Entonces dijeron el comportamiento del Señor:
justo juez, se saca a la luz cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se obtuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unos 2,000 monedas de plata para que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiese creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De allí que su iniquidad fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Entonces, como vemos, el ejército de Judas Macabeos había tenido una pelea con los de Jamnia, y entonces uno de ellos murieron porque agarraron unos amuletos, lo cual era algo anatema, algo que el Señor no lo aprobaba. Y Judas, viendo que estos habían sido hombres nobles y fieles al Señor, pero que al final murieron en pecado, hizo una colecta, la mandó para Jerusalén para hacer unas oraciones y sacrificios por estos muertos, creyendo en la resurrección y de que de esta forma a ellos se les iban a perdonar los pecados. Si ustedes ven, es justamente lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo. Nosotros mandamos a ofrecer, digamos, unas misas, ¿verdad?, para las almas que se encuentran en el purgatorio, para que el tiempo que esas almas estén allí sea más corto y los pecados se le borren más rápido y así puedan también entrar al reino de los cielos lo más pronto posible. Ahora, otro texto que nosotros tenemos lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 12 y versículo 32. Y ahí nos dice lo siguiente: el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Entonces, lo que ahí nos está diciendo el Señor es de que hay otro mundo. El mundo que nosotros tenemos y en el otro mundo, porque todo aquel pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro mundo. Otro texto que les puede servir a ustedes mucho, nosotros lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 5 y versículo del 25 al 26. Ahí nos habla en una forma implícita de unas cárceles que nosotros podemos caer y no vamos a ser liberados hasta que no paguemos el último centavo. Nuevamente, Mateo capítulo 5 y versículos del 25 al 26, y nos dice lo siguiente: cuando vayas con tu enemigo a la corte, procura en el camino hacer las paces con él. No sea que el juez te halle culpable y te entregue al alguacil, y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. O sea, no podremos salir de esa cárcel hasta que el último pecado nuestro sea totalmente limpio. Otro texto bien bonito y que a ustedes les pueda servir mucho es que lo encontramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 3
y versículo del 13 al 15. Nuevamente, primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo del 13 al 15. Y nos dice lo siguiente: llegará el día en que todas las obras serán juzgadas en público. Las obras buenas pasarán el fuego, y las otras se convertirán en cenizas. El obrador se salvará, pero no sin antes pasar por el fuego. O sea, ahí también nos está hablando de un fuego, ¿verdad? Ese fuego purificador. Y también en la primera carta a San Pedro, capítulo 4 y versículo 16, nos dice lo siguiente: la buena nueva fue anunciada hasta los muertos, para que no murieran como los hombres, sino que vivieran y resucitaran en el Espíritu como Jesús. Entonces, como vemos, nos habla en la Biblia, tenemos varios textos bíblicos de que nos habla a nosotros de esa vida eterna y también nos habla de ese fuego purificador. Bueno, hermanos, espero que alguna enseñanza haya quedado en este video y también espero que haya sido claro el por qué es que nosotros, los católicos, creemos en el purgatorio basado en la enseñanza de la Iglesia Católica, basado en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica y también basado en esos textos bíblicos que ahorita acabo de compartir con ustedes. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme en estos videos. Y si usted cree conveniente, usted puede pasarle este video a otro hermano que le pueda ayudar. Y también, si usted cree conveniente, se puede inscribir a este canal. Nuevamente, muchas bendiciones, muchas gracias y nos vemos en la próxima.